y llano. El régimen simple se creó ya hace unas reformas. El ministro de la época consideraba que el régimen simple era una forma de hacer posible la normalización y adicionalmente la legalización de muchos contribuyentes. Recuerdo en una feria que me invitaron a participar, una feria tributaria en Medellín, donde las autoridades decían, entre otras cosas, que a través del régimen simple habían logrado llevar a la tributación del ICA un número importante de contribuyentes. O sea, el régimen simple es importante. Lo que oíamos en los últimos días es que el régimen simple también, el gobierno comenzó a reglamentarlo y en la reglamentación hay algunas cosas que de pronto nos dejan algunos sinsabores. Pero para comenzar, a pesar de que en la ley que estamos discutiendo no se habla totalmente del régimen simple, sino referencialmente, yo le quiero pedir a Iván que primero comience a encuadrarnos conceptualmente en qué es el régimen simple para que todos estemos en la misma página. Iván, adelante. Claro que sí, Pedro. Muchísimas gracias y un saludo a toda nuestra audiencia. El régimen simple como tal es un sistema de tributación opcional. Esto quiere decir de que pues, tanto personas naturales como jurídicas que cumplan con ciertos requisitos, digamos, entre los más principales está el tema de los ingresos, no tener una relación laboral con terceros por parte de los socios accionistas y también analizar unos esquemas de la composición accionaria, pues pueden acceder a este régimen de tributación opcional. Es decir, si hacemos parte del régimen simple, no tributamos a través del sistema de renta ordinaria. Pero a pesar de que es un sistema de tributación opcional, pues también tiene unos incentivos para disminuir el valor del impuesto a cargo, donde puedo tomar descuentos tributarios por los valores que yo reciba a través de los sistemas de pago. Veamos ahorita que todo el tema de la digitalización y los medios de pago pues, electrónicos después de la pandemia de igual forma se han ido disparando. Y también, pues, sobre los aportes a pensión, como yo puedo tener empleados, esos aportes a pensión se pueden llevar allí como un descuento tributario. Un elemento importantísimo también de este régimen de tributación opcional, que es el simple, como ya no estaríamos sujetos a impuesto de renta y no estaríamos sujetos a impuesto de industria y comercio directamente a través de esas obligaciones, eso mejora el flujo de caja, porque al momento de emitir la factura, solamente me practicarían retención de IVA si es una actividad o está enmarcado entre uno de los grupos grabados con IVA, la retención de IVA. Entonces, al no tener retención en la fuente de título de renta y ICA, pues eso va a mejorar el flujo de caja. Otro elemento importantísimo de enmarcar dentro de este régimen simple es que es para los colombianos que tengan la residencia en el país. Es decir, esto no puede aplicarse para las personas naturales sin residencia en el país ni para sociedades extranjeras y mucho menos entidades del sector financiero. Y otro de los elementos importantes, a pesar de que es un sistema al cual yo puedo aplicar voluntariamente, a partir de la ley 2010 se le dio elementos a la DIAN para que en el momento en el cual considere que algún contribuyente no está cumpliendo tanto con obligaciones nacionales como municipales, pues pueda incluir y enmarcar allí compañías o personas con el fin de reducir la informalidad. Sí, es importante hoy, por ejemplo, hablar, y una de las cosas que tal vez se mencionaban como uno de los atributos importantes es que yo puedo declarar en el régimen simple varios impuestos. ¿Me puede contar si eso es tan cierto, si efectivamente puedo declarar varios impuestos de una manera sencilla? Claro, sí, señor. Teniendo en cuenta de que pues esto lo que busca es la simplificación y sobre todo está enmarcado de las pymes por el monto de los ingresos y pues también para personas naturales que pues realicen actividades que pues no están directamente relacionadas con rentas laborales, sino tienen sus negocios directamente. Entonces, en este caso, pues a través de la declaración anual del simple, pues voy a poder enmarcar el tema del impuesto simple, que ya no sería impuesto de renta, el impuesto nacional al consumo, la ganancia ocasional, el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Y pues también estaría como responsable de IVA, pues si se trata de las actividades que son de tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías, de acuerdo con las actividades que estén allí enmarcadas como grabadas. Entonces, ¿qué es lo que busca esto a través de esa declaración anual? Que englobe todos estos impuestos en unos coeficientes que pues efectivamente ya la habían definido y que efectivamente, pues con esa declaración anual, yo ya no tenga que estar revisando de si yo tengo una periodicidad en cada uno de los impuestos, mi declaración anual de industria y comercio,
al momento de presentar mi declaración, sino que pues todos estos impuestos estén acá englobados. Hay que tener en cuenta de que a pesar de que la declaración del simple es anual, debo realizar anticipos bimestrales haciendo el cálculo de acuerdo con el coeficiente de cada uno de los impuestos para ir haciendo el anticipo del mismo. Iván, anoche, en las tal vez últimas modificaciones que le hicieron a la ley, tocaron el régimen simple, porque debido a que la reactivación de hoteles, bares, restaurantes no se había dado, es del consumo por un término. En últimas, el Congreso aprobó alguna modificación y muy seguramente la modificación está unida al régimen simple. ¿Usted está enterado de esa modificación? Claro, sí, señor. Pues acá lo que se busca es que efectivamente pues se dé una gabela respecto al tema de la generación de este impuesto nacional del consumo durante pues la vigencia para poder hacer un proceso de reactivación de la economía, como tú mencionas. Y digamos, ese es uno de los cambios trascendentales pues para las actividades que, como tú mencionas, es el tema de bares y restaurantes para que efectivamente pues como se ha venido haciendo en extensión y con el tema de la emergencia económica, pues poder hacer una suspensión referente al tema del impuesto nacional al consumo, que pues también Pero estaría extendido para el solamente régimen simple. Ujú, solamente precisando, como dices tú, para aquellos que están incorporados al régimen simple, o sea, ujú. que los que no estén en el régimen simple siguen pagando el impuesto nacional al consumo. Bueno, Sí, pero efectivamente, Iván. cuéntenos cuáles son los beneficios del régimen simple. ¿Hay beneficios y cuáles son? Resúmanoslos para orientar a nuestros clientes en esta decisión tan importante y además, como ya tienes el comparativo de tarifas que queremos presentar para mirar cuál es la renta ordinaria que tendría la persona jurídica, la persona natural, el régimen simple en propiedad. Sí, efectivamente, pues como lo mencionaba previo, pues digamos los beneficios que se tienen es que se pagan hasta 6 impuestos a través del simple, se pueden descontar los pagos a pensión realizados por el empleador y el 0,5% de los pagos que reciba a través de medios electrónicos. Y pues otro beneficio es en temas de términos de flujo de caja, de que pues no están ni obligados a practicar retención en la fuente, excepto cuando es salarios y retención de IVA si es que aplica, y pues que los pagos se realizan a través de anticipos bimestrales. Ahora, como tú mencionas en este comparativo que nosotros hicimos, porque pues hay que tener en cuenta que lo que se fomenta al momento de presentar la reforma y pues lo que ha venido enmarcado dentro del régimen simple que es el diferenciador en tasa. Si vemos, por ejemplo, el tema de las tasas, la tasa máxima, dependiendo del grupo en el cual esté clasificada en las actividades económicas, es de un 14,5%, dependiendo pues ya el tope de los ingresos de acuerdo con el tipo del grupo en el cual esté clasificado. Pero veamos acá un símil de una situación particular que podría estar dado en que yo tenga los mismos ingresos para una persona jurídica o una persona natural que no sea régimen simple, sino tribute a través de su declaración de renta de persona natural y una persona del simple. La primera diferenciación es que la tributación que se hace para un sistema de régimen ordinario es que yo hago una depuración de ingresos, costos, deducciones y pues teniendo en cuenta cada una de las reglas pues para poder tomar las deducciones dentro de los cuales está el tema de soportar con facturación electrónica. Entonces, efectivamente, y digamos, no es una distinción, digamos, entre los tres, porque ya pues todos ahorita estamos enmarcados en tema de facturación electrónica también para las ventas. Pero veamos acá, suponiendo de que vamos a tener una renta líquida donde yo voy a poder tomar deducciones, efectivamente, con una renta líquida, por ejemplo, en régimen ordinario, pues quedaríamos con una tarifa del 35%. Para el tema de una persona natural, pues vámonos a una tarifa aproximada del 28% y empezamos a hacer unos comparativos. Cuando yo hago el proceso de depuración de la renta de persona jurídica, pues vemos que pues, la tasa obviamente es mucho más alta que si yo voy a hago una tributación a través de persona natural. ¿Sí? Solamente por ejercer una actividad comercial. Y veámoslo por el tema del régimen simple, teniendo en cuenta de que no se toman costos y deducciones ni rentas exentas porque la tributación se realiza a través de los ingresos, pues vamos a ver que efectivamente la tasa efectiva de tributación, a pesar de que lo que dice el gobierno es, tiene una tarifa diferencial, veamos lo que es irrisoria frente a la tarifa de las personas por el sistema de renta ordinario.
pero realmente como hago una tributación es directamente a través de mis ingresos, pues qué es lo que tengo que analizar y cuál es el tema de los beneficios. Antes de poder determinar de si yo voy a aplicar al régimen simple, pues lo primero que tengo que mirar es hacer el escenario de cómo me va si yo voy por persona jurídica, dependiendo de mis presupuestos, de lo que tengo, ingresos, costos, deducciones, y con base en eso la tarifa del 35. Porque, ¿qué digo yo? Con el tema de la reactivación de la economía, también puede que en algún ejercicio, en algún resultado, pues yo pueda generar una pérdida líquida. ¿Qué sucede si yo estoy por el régimen simple? Voy a pagar sí o sí impuestos porque tengo ingresos. Entonces ahí es donde yo tengo que hacer el análisis, no solamente por la promoción que le hace el gobierno a este proceso al simple, sino que yo debo hacer una clasificación, una revisión y pues poder tomar la mejor decisión. Esa parte me parece bien importante, o sea, yo creo que como una de las conclusiones al respecto de todas las modificaciones del simple, incluyendo la última de haber eliminado para los que están en el régimen simple por un tiempo el impuesto nacional al consumo, está lo que recomienda Iván, o sea, hagamos planeación, porque adicionalmente de las obligaciones que vemos y la forma como se depura de acuerdo a lo que él nos estaba explicando, pues adicionalmente hay otros elementos que hay que considerar. Por ejemplo, ¿cuáles son esas características que tiene el IVA, que tiene, perdón, el régimen simple, que hacen que deban cumplirse y que pues obviamente implica que se establezcan, se verifiquen, se planeen para efectos de poder prestar un buen, pues por lo menos cumplir con el régimen? Sí, en efecto, aló, aló. Te escuchamos, Iván. Ok, perfecto, gracias. Un problema en la conexión. Bien, como tú mencionabas, pues digamos las características que debe tener el régimen simple es que efectivamente pues están obligados a despedir facturas electrónicas, pero lo que digamos trae la reforma son dos elementos esenciales que cambiaron. Uno, ampliaron el umbral de los ingresos donde pues ya el tope actual es de 80.000 VTs, que a valor del año 2021 estamos aproximadamente en 2.904 millones de pesos, y lo que se estaría haciendo es ampliar esa brecha en el tema del ingreso para que pues muchos más contribuyentes puedan ingresar, es subir los topes a 100.000 VTs. Es decir, estaríamos hablando a valor de VT de este año de 3.630 millones de pesos. Entonces ahí van a entrar enmarcadas algunas compañías que pues no habían podido acceder por el nivel de ingresos. Otro elemento importante que básicamente fueron los dos cambios cruciales que se dieron con el simple, con la reforma, es que pues actualmente para poderme calificar al simple estoy hasta el 31 de enero, tengo el plazo para poder acceder al régimen simple de tributación, y se ampliaría hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año para que yo pueda acceder. Pero que es importante revisar, que digamos debo cumplir con las obligaciones efectivamente y pues estar al día con las mismas, o si no puedo estar excluido del régimen simple. Lo otro que debo tener en cuenta es que digamos pues puedo tener, debo revisar también de que mis socios accionistas no tengan una relación laboral con terceros, pues para que pueda acceder al régimen simple, si no pues puedo ser excluido. Y otro de los temas determinantes en este sentido es que si yo considero que cumplo con las condiciones del simple, pero la DIAN determina de que tengo un incumplimiento de los requisitos, pues efectivamente tendría que solicitar o recuperar esos pagos en exceso que yo haya realizado a través del simple, y debo ponerme al día con las obligaciones de manera separada de impuestos sobre la renta, impuesto de industria y comercio, impuestos sobre las ventas de manera separada, porque creía que estaba en el simple, pero pues no estaba cumpliendo con los requisitos para poder hacer parte del régimen. Bueno, importante, por ejemplo, mirar las tarifas en el régimen simple, y acá usted miraba en el ejemplo que hay una tarifa específica para este tipo de contribuyente, pero son tarifas por sectores. ¿Cómo está organizado? Claro que sí. Mira, pues existen cuatro grupos que efectivamente, pues en el primer grupo están las tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías, y pues la tarifa oscila entre el 1,8% y el 14,5%, dependiendo del monto de los ingresos, pues para poder establecer el tema de la tarifa.
Actividades, el otro grupo serían actividades al por mayor y al detalle de servicios técnicos y mecánicos, servicios de construcción, talleres mecánicos, electricistas, que allí tienen una tarifa que es más baja, que es del 1.8 al 5.4%. Y vamos a ver, pues las tarifas que son más altas, pues tiene que ver con los servicios profesionales de consultoría y científicos, y pues también de las profesiones liberales que tienen una tarifa que oscila entre el 5.9% y el 14.5%. Y en el último grupo está pues los expendios de comidas y bebidas y actividades de transporte que pues tienen las tarifas, digamos como intermedias, que es del 3.4% y el 7%. Que es importante a pesar de que tenga el tema de los grupos, de que una de las características del simple es que yo debo tributar por la tarifa, digamos, sobre la cual tenga mayores ingresos, porque yo puedo ser una persona del simple que pues tengo una peluquería, pero pues también tengo unos servicios profesionales de consultoría. Entonces, ¿qué es otro elemento importante que debo revisar? Debo mirar cuál es la actividad que más me genera ingresos, porque esa es la tarifa que finalmente es la que voy a pagar por el simple por la totalidad de los ingresos que yo vaya a recibir. Entonces también eso está como elemento determinante al momento de poder decidir de si me voy a incluir al régimen simple o más bien sigo por el sistema ordinario. Creo que para finalizar, de pronto menciónenos en resumen cuáles son las principales restricciones para pertenecer al régimen simple. Bien, el tema de las restricciones es que en este sentido, pues se debe hacer un análisis de la composición accionaria, pues para que el monto de los ingresos del tope, que pues estaría en este caso los 3.600 millones de pesos, pues sumado a la composición accionaria de cada uno de los socios o partícipes de esta sociedad que pues aplique bajo el régimen simple, pues no supera el tope de los ingresos. También, y creo que es una de las que debía haber atacado el tema de la reforma, era que pues no restringiera de que yo tuviera una relación, los socios accionistas no tuvieran una relación laboral con terceros, porque es que yo puedo tener mi tributación a través de mi régimen ordinario como persona natural si soy asalariado, pero no debería ser restrictivo y digamos se mantiene. Esa es como la que yo diría deberían atacar en una próxima reforma, es que si yo tengo una relación laboral con terceros como socio accionista, pues la sociedad que está bajo el simple pues debería poder acceder al régimen. Y también pues determinantes que si yo tenía por lo menos una sociedad que tenía 10.000 millones de pesos y yo lo que hago es segregarla para poder cumplir con el tope de los ingresos de manera individual, pues en este sentido, una de las restricciones es que yo no puedo haber tenido un proceso de segregación o reorganización o decisión del negocio durante los 5 años anteriores a la solicitud de inscripción del simple. Entonces, son básicamente los elementos que debo revisar, aparte de los montos de ingresos, cada una de esas características en un checklist para poder definir de si puedo hacer parte del simple o no. Bueno, el simple, como conclusión, me parece que la recomendación que queda perfectamente claro es que debemos planearlo, debemos organizarlo, debemos hacer un test de beneficio